Bienvenidos a Ángulos, gracias por participar con nosotros en el debate. Quiero empezar inmediatamente nuestro programa con Alejandro Varela Arellano, el director jurídico de Fonatur, y Rogelio Rodríguez Garduño, investigador en materia constitucional y administrativa, sobre los anuncios más recientes respecto al Tren Maya. Hay una modificación para regresar al trazo original de este megaproyecto, una de las obras más importantes del gobierno del presidente López Obrador. Bienvenido, Alejandro. ¿Cuál es esta modificación importante que anuncian el día de hoy en medio de este desarrollo de la mega obra del Tren Maya? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, mira, el cambio que estamos haciendo es regresar al trazo original, que es sobre la carretera concesionada Cantunil-Cancún. En el trazo que se había planteado, pasando por Cobá hacia Tulum, encontramos de los estudios que tendríamos un mayor impacto ambiental y sobre todo cierta complejidad con la mecánica del suelo, evidencia de cenotes y otros fenómenos kársticos del sistema hidráulico y geológico. Entonces, como el proyecto pretende tener los menores impactos negativos en la zona, tanto sociales como ambientales, así como los menores retos tecnológicos de ingeniería, es más conveniente regresar al trazo original, donde ya tenemos un derecho de vía, donde tenemos prácticamente un mínimo impacto ambiental y sobre todo nos ahorra tiempo. Si bien es un poco más largo el trazo, tenemos un aumento de cerca de 55 kilómetros, tiene ventajas para todos, tiene ventajas para el proyecto. Esa es básicamente la esencia del cambio. Era muy importante incorporar ciertas regiones de Cobá a este desarrollo regional. Ya no van a estar incorporadas con el paso de la vía, pero sí van a estar incorporadas al proyecto de alguna manera, porque no podemos dejar a ninguna comunidad de lado de los impactos benéficos, económicos y sociales que pueda haber. Alejandro, se había dicho que con el proyecto anterior se ahorraba en dinero, esta modificación le convenía. En este momento que se regrese al trazo original, ¿le da certeza a los inversionistas cuando es un proyecto que todavía no arranca y ya tiene tantos cambios? Bueno, mira, ahorita tenemos en licitación el tramo 1, que es de Escárcega-Palenque, el tramo 2, que es de Escárcega-Calquiní, y el tramo 3, que es Calquiní-Valladolid. Estas tres licitaciones no se modifican. El tramo 4 todavía no se estaba concursando, todavía no estaba la convocatoria. Entonces, este es un cambio a tiempo, es un cambio donde no hay todavía involucrados particulares y la verdad es que la planeación de proyectos es preferible tomar decisiones antes de hacer las convocatorias o antes de empezar la obra y correr el riesgo de costos por no cambiar. Ahorita sí que hay que hacer algunos ajustes porque este tramo nos presentaba ahorros significativos, pero creemos que por las condiciones que presenta ya tener el derecho de vía y lo que nos ahorra en tiempo de ejecución, vamos a lograr salir bajo los costos que teníamos proyectados para el tramo 4. Lo único que ocurre es que nuestra convocatoria para el tramo 4 se va a recorrer aproximadamente 2 semanas. Ok, entonces la primera etapa de licitación queda con las mismas fechas, con el mismo proyecto, solamente esta etapa 4 es la que sufre modificaciones y este retraso de 2 semanas aproximadamente. Es correcto, ninguna de las licitaciones que están ahorita en proceso se modifica ni en tiempo ni en alcance. Ok, ahora, todas estas informaciones respecto a la mecánica de suelos, al impacto ambiental, a la problemática incluso con los indígenas, entiendo que se había desarrollado varios estudios a través del CONACYT, se habían dado alertas incluso por ambientalistas, por grupos indígenas, alertándoles de todos estos riesgos. ¿Lo pasaron por alto? No, para nada. Mira, hay que tomar en cuenta que el proyecto tiene una división natural, que es la vía existente, que es precisamente los 3 tramos que están en licitación, que son los que sabemos cuáles son las condiciones, porque ya hay una vía, ya hay un tren funcionando ahí, y sabíamos que la complejidad de los estudios en la zona donde no hay vía iba a presentar retos y, derivado de los estudios, modificaciones. Ahora, en cuanto al documento que circula de algunos investigadores de CONACYT, el CONACYT ya dio su postura hoy oficial respecto de que es un documento preliminar no institucional y que
se está apenas en el diálogo para concluir los estudios. Ahora, respecto de las voces ambientales que hablaban sobre los posibles impactos, precisamente en esa gran responsabilidad de tener los menores impactos ambientales es que estamos regresando al trazo original. Nosotros, siempre que enfrentemos una situación cuyo impacto ambiental no pueda ser mitigado, remediado o prevenido, tomaremos opciones responsables con el medio ambiente, y este es un caso muy claro. Ante las actividades geofísicas que enfrentaba el trazo y que nos hubiera obligado a tener una intervención con mayor impacto ambiental, optamos por irnos a donde ya tenemos derecho de vía. De hecho, tenemos en pantalla para todo nuestro auditorio algunos de los señalamientos que hacía este estudio no oficial del que estamos hablando con Alejandro Varela, que difundió a un grupo de investigadores del CONACYT, donde decía que apuesta hacia el aprovechamiento comercial de la cultura de los pueblos mayas como un motor para la industria turística, es decir, habla bien de este proyecto de López Obrador, pero también advierte que muchos de los empleos prometidos serán principalmente precarios y, a decir de este estudio, muy posiblemente aumentarán las actividades ilícitas vinculadas al turismo, como la trata de personas y la circulación y uso de drogas, además de los impactos ambientales, de los impactos en las zonas arqueológicas. Quiero incorporar al debate a Gabriel Cuadri, experto en temas ambientales. Gracias por estar con nosotros, por atender al auditorio de Ángulos. También tenemos a Alejandro Varela Arellano, director jurídico de Fonatur, y a Rogelio Rodríguez Garduño, investigador en materia constitucional y administrativa. Gabriel, ¿tú cómo observas esta advertencia que hace un grupo de investigadores de CONACYT? Ya le hemos preguntado qué opina a Alejandro, pero ¿tú cómo lo observas cuando hay este tipo de alertas de una de las obras más importantes del gobierno de López Obrador? Pues mira, creo que las ha habido ya de muchas personalidades e instituciones. Me parece que es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, y que no tiene ni pies ni cabeza en términos financieros, en términos técnicos y mucho menos en términos ambientales. La prueba, digamos, absoluta de esto es que ninguna empresa privada quiso participar como concesionario, quiso invertir un centavo en este proyecto. Es una simple ocurrencia legalómana que, de llevarse a cabo, va a provocar impactos ambientales brutales. Basta decir que un tren de esta naturaleza implica unas infraestructuras bastante complejas. No es solamente una vía ya, es que está diciendo el otro invitado. Es hacer obras complementarias, obras de drenaje, pero traigo mucho retrofit en lo que está diciendo el otro invitado. Y de obras inducidas que impactan severamente, digamos, en términos territoriales y en términos ambientales. Y más aún encima de, digamos, en una región donde hay más de 9 o 10 áreas naturales protegidas que van a ser potencialmente impactadas por este proyecto sin ton ni son, que no tienen par, origen y destino. Hay que recordar que ningún tren en el mundo que no tenga un par, origen y destino bien definido de alta densidad es rentable. Va a ser un elefante blanco, va a ser un derroche todavía, un derroche adicional de los recursos de la nación, va a ser un daño patrimonial brutal a la nación, todo por un capricho y una ocurrencia. México no necesita un tren Maya, un trenecito que le dé la vuelta a la península de Yucatán. México necesita otro tipo de cosas. Ahora, es necesario hacer una evaluación de impacto ambiental seria, lo cual es muy remoto que se haga, porque este gobierno se ha caracterizado por atropellar, por pisotear la legislación ambiental, por pisotear las leyes ambientales. Lo vimos en Dos Bocas, hemos visto la devastación brutal que han hecho de los manglares y de las selvas de Tabasco, de la refinería de Dos Bocas. En el caso del Tren Maya no hay un estudio de mercado, no hay un estudio de demanda, no hay estudios de factibilidad, no hay un estudio de impacto ambiental, que además tiene que ser regional, tiene que ser total. Lo que pretenden que es dividir el proyecto en varios tramos y hacer un estudio de impacto ambiental, digamos, cercenado o limitado a cada uno de los tramos, es ilegal. Eso lo prohíbe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de impacto ambiental. Es un proyecto que tiene que verse integralmente y la evaluación de impacto ambiental tiene que hacerse de manera integral. Entonces, emprender un proyecto de esta naturaleza sin los estudios, sin las evaluaciones, sin el contexto, no tiene realmente. Creo que esto es otro de los pasos que está dando este gobierno, llevando a México al abismo, junto con la destrucción de las instituciones, junto con la devastación de la administración pública,
junto con su refinería, junto con su Tren Maya, junto con su aeropuerto de Santa Lucía, que han implicado un daño terrible a la nación por razones de una decisión totalmente absurda. Gabriel. Entonces, hay que esperar lo peor, hay que Gabriel, esperar absolutamente lo peor. Perdóname, te tengo que interrumpir. Pero hay que esperar lo peor de este proyecto, la verdad. Un gran elefante blanco y una gran devastación económica, si es que lo termina, porque yo no creo ni siquiera que lo vayan a terminar. Alejandro, estás escuchando a Gabriel Cuadri, también le damos la bienvenida a Luis Alegre, pero Alejandro, ¿es un elefante blanco, puede llevar al abismo al país? ¿Es un proyecto que no tiene pies ni cabeza, como dice Gabriel? Bueno, Gabriel, gracias. Otros está sobre presentaciones de PowerPoint. No se escucha Yo nada, para tener Contigo, Alejandro, déjame recuperar la llamada. Vamos con el diputado Luis Alegre para saber si nos escucha. Diputado, bienvenido. ¿Coincide con Gabriel Cuadri en estos señalamientos de que es un proyecto que va a llevar al abismo, que no tiene pies ni cabeza, que será un elefante blanco? En lo más mínimo coincido con Gabriel Cuadri, porque yo creo que está desinformado y con todo respeto. Habla de una devastación del medio ambiente, cuando el 95% de los derechos de vía que se van a utilizar para el Tren Maya ya existen. Sí. Como mencionó Alejandro Varela, el director jurídico de Fonatur, 750 kilómetros ya existe con red ferroviaria. En la parte de Quintana Roo, donde se va a instalar nueva red ferroviaria, se va a utilizar la misma vía de la carretera que ya está preparada o lista para poder absorber este proyecto de Tren Maya. En ningún momento se está hablando de que se va a ver una devastación forestal y al contrario, hay un programa de reforestación por parte del gobierno federal que tiene que ver con Sembrando Vida, donde solo en Quintana Roo... No, ¿cuánto es el derecho de vía que requiere un tren de vía de esta naturaleza? Entonces, por ese lado, yo le diría unos 50 metros. que se informe sobre las rutas que va a cruzar el Tren Maya, en particular lo que es Quintana Roo, que es donde se va a instalar la nueva red ferroviaria, porque esas vías ya existen. Sí, Luis, escuchábamos a Gabriel. Adelante. Solamente existe un tramo entre Palenque y Valladolid. Es un tramo obsoleto que hay que reconstruir. Cualquier tren moderno requiere de rectificar el trazo, requiere de ser taludes y terraplenes. Es una obra seria, no es una, digamos, no hay que simplificar y engañar a la opinión pública diciendo que simplemente se va a usar el mismo trazo y a cambiar las vías. En todo caso va a ser un trenecito como el de Chapultepec, es un tren fracasado. O sea, para hacer un tren de verdad, un tren moderno y con una velocidad razonable, requiere un derecho de vía muy amplio, se requieren instalaciones muy complejas, se requiere de terraplenes, de movimiento. ¿Por qué está hablando todo el mundo? Se oyen como diferentes conversaciones al mismo tiempo. Sí, déjame arreglar el audio y volvemos contigo, Gabriel. Rogelio, ¿qué opinas? Vemos opiniones totalmente encontradas. Dame un minuto, Gabriel. Rogelio, perdón. Pues bueno, mira, creo que queda claro que el tema tiene varias aristas, es polémico. Por un lado tenemos la explicación muy responsable del director jurídico Alejandro Varela, la visión de Gabriel Cuadri muy respetable y la visión del diputado. Creo que en medio de todo esto hay una cuestión que debemos abordar y es el tema de que estamos en un Estado de Derecho, donde lo primero que tenemos que tener es una concesión. Previo a la concesión se requerirían los estudios de viabilidad financiera, viabilidad técnica, viabilidad administrativa y viabilidad jurídica. Pero se cumple el Estado de Derecho porque hay muchas críticas respecto a que la obra ha avanzado en estas diferentes etapas, a pesar de no tener todos los estudios ambientales o las licencias, los permisos para haber avanzado. ¿Hay un respeto al Estado de Derecho? Estrictamente hablando, se cuestionaría eso. Porque hoy en día, por ejemplo, se acaba de dar cuenta de una rectificación. Esto en un sentido de tener ya una concesión, tendría que ser aprobada la modificación, acompañada de un estudio que sustente esta circunstancia, un plan diseñado con previsiones y estudios. Y lo que nos ha dicho claramente Alejandro es que se está haciendo una rectificación. Qué bueno que así sea. Pero en un Estado de Derecho tendría que primero tenerse la concesión, obviamente precedida del estudio ejecutivo, obviamente precedida de un programa de diseño de financiamiento. Algo que no hemos abordado es con qué lo vamos a hacer. Se ha hablado de las fibras que se van a encargar el financiamiento. Se ha hablado de los recursos económicos devenidos del derecho de no inmigrante y no residente en México, destinarlos esos más de 1,000 millones de pesos que hoy son adeudos de líneas aéreas.
Entonces, algo que sí podemos decir, y a los participantes pongo a su consideración, es que estamos partiendo de un proyecto ideológico, y lo ideológico admite discusión, y no estamos partiendo de la certeza jurídica. Cierto es que ya se levantó la concesión de la suspensión provisional, ahora en suspensión definitiva con una variable, pero eso es respecto de solo un tramo de Xpujil. La realidad es que hoy tenemos una serie de cuestiones no definidas y no determinadas. Para afirmar lo uno y lo otro tendríamos que tener una clara trazabilidad jurídica. Esto que se avance, porque es un proyecto ideológico del presidente, como lo pones en tus palabras, Rogelio, te quiero preguntar, Alejandro, ¿hay alguna presión con tal de darle resultados al presidente López Obrador que en este momento pueda resultar contraproducente para el gobierno y las finanzas mexicanas? Es decir, por sacarlo adelante, ¿no están cometiendo errores que puede minar la seguridad, por ejemplo, de la inversión? Rogelio, yo quisiera contestar un punto que se quedó rápido en el aire respecto de que no tiene viabilidad financiera. Pues decirle a Gabriel Cuadri que BlackRock, el grupo de inversión más importante opina diferente que él porque ha manifestado su interés en participar. Ahora, respecto de lo que acertadamente comenta Rogelio, hay que hacer una distinción. La concesión del tramo ferroviario que se está licitando ahorita ya existe en la modalidad de asignación, porque deben recordar que la ley nos permite concesiones y asignaciones. Cuando es una institución gubernamental la que detenta la titularidad de la Vía General Ferroviaria de Comunicación, no es una concesión, es una asignación, y la propia ley marca dos procedimientos muy distintos para otorgar una asignación que una concesión. Respecto de la concesión, tiene razón, pero esta es una asignación y tiene un procedimiento legal distinto donde no estamos en falta ahorita en nada. Alejandro, pero eso no mina la seguridad de los inversionistas, la confianza para invertir en México, es decir, que por echarlo a andar le dicen que sí al presidente y a la hora de la hora empiezan todos estos amparos, todos estos ajustes al proyecto. ¿No mina la seguridad? ¿No es un cálculo que estén haciendo en el gobierno? No, bueno, todos estos amparos, hay un amparo. Después de que el proyecto está en 5 estados y que se hizo una consulta con 4,000 comunidades, la verdad es que un amparo no representa ningún riesgo. Y me reitero, los grupos internacionales como BlackRock, que han expresado abiertamente su interés en invertir, nos dicen cuál es el termómetro de la confianza en el proyecto. Luis, ¿qué dices? Pues efectivamente coincido con lo que dice Alejandro Varela. Vieron los Santa Lucía. Hay grupos que la intención es detener o frenar el desarrollo del presidente López Obrador, y lo único que están generando es freno al desarrollo de México. Esa es la parte que yo creo que estos grupos no entienden. Aquí lo que estamos buscando es tener un proyecto de infraestructura que también es un proyecto de desarrollo, es un proyecto de bienestar. Va a generar la parte más olvidada de México, que es el sureste de México. Estamos hablando de una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos, y esto va a generar articulación de pueblos que están actualmente desarticulados, el transporte de carga que por vía de tren es mucho más eficiente, mucho menos contaminante que por vía carretera. Este es un proyecto que incluso esa suspensión que tenemos solo impacta al 3% del tramo del Tren Maya. No estamos hablando de una gran parte. Obviamente se tiene que resolver. Oye, pero ¿qué hay de todas las advertencias que hace un grupo del CONACYT respecto a los riesgos ambientales, al impacto a diferentes grupos indígenas, incluso también a los riesgos por el crimen que se puede desatar en esa zona? ¿No es un error haberlo reservado o no haberlo difundido? Algunos dicen que haberlo ocultado. Mira, no se está ocultando en lo más mínimo, al contrario, lo que siempre se puede perfeccionar, pero la perfección es el enemigo de lo bueno. Se busca hacer lo bueno. Y aquí, por ejemplo, los zapatistas que han mencionado el tema en Chiapas están a más de 100 kilómetros de donde va a pasar la ruta del tren. Es decir, no hay motivo por el cual deben de preocuparse sobre lo que va a suceder en su área. Al contrario, viene un programa de reforestación para ayudar a cicatrizar la selva lacandona, que ha tenido devastación por un crecimiento humano irregular
que hay que ir conteniendo. Y el Tren Maya va a traer precisamente eso, va a traer un ordenamiento territorial que va a permitir la regularización de del crecimiento de las manchas urbanas junto con el tren. Alejandro, ¿observan un choque de trenes, si vale la expresión, entre el EZLN y el gobierno de López Obrador por el desarrollo de esta megaobra? Para nada. Primero porque el gobierno nunca entrará en una confrontación. Al contrario, se escucharán todas las voces. Pero como bien menciona el diputado Alegre, estamos a más de 100 kilómetros de la zona zapatista en una vía que fue inaugurada en 1950. Entonces, es una vía que tiene 70 años en Chiapas y hoy en día funciona. Entonces, no estamos haciendo ninguna afectación ni a su zona, ni a su modelo de vida, ni a sus comunidades. Y por supuesto que no, al contrario, la propuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es allegar desarrollo, programas sociales, programas integrales a todas las regiones sin distinción alguna. Entonces, Gabriel, no sí. hay un choque de trenes. Gabriel, ¿me escuchas? Sí, claro. ¿Observas que puede haber un choque de trenes entre el gobierno de López Obrador, estos grupos zapatistas, los grupos indígenas, incluso los ambientalistas que han advertido una y otra vez los riesgos que, en su opinión, existen para esta megaobra? No, tenemos otra vez problemas. Rogelio. Sí, yo solo quiero hacer dos precisiones. Una, muy acertadamente nos ha explicado Gabriel la diferencia que hay entre la asignación y la concesión, y en eso creo que debe darse un mérito absoluto. Pero se debe decir aquí a nuestro auditorio, y cuando menos poner en la mesa, que la asignación no es excepcionarte de requisitos. Entonces, los requisitos que serían en un momento dado la planeación son elemento fundamental. Y qué bueno que se esté haciendo la rectificación, insisto, pero eso habla de variantes de planeación que no debieron haber sucedido. En el hubiera no existe, pero tenemos una obra de tal naturaleza que debemos primero tener la certeza, debemos asegurarnos de que se cuentan con el modelo técnico y con el modelo de financiero, y hacia este punto quiero ir. Ciertamente el diputado ha dicho con certeza que esta obra no necesariamente, atendiendo al documento de trabajo con ACID, no necesariamente traerá los problemas sociales que se señalaron. Quiero dar un mérito importante a este proyecto, que los modelos de los fideicomisos, las fibras, uno de ellos tiende, por ejemplo, a afectar los terrenos de las comunidades y de los núcleos ejidales que son aledaños a las estaciones. ¿Afectar al grado de expropiación, como advierten algunos? No, eso hay que aclararlo. Lo que se hace es afectar la propiedad fideicomitida para que, lejos de ser expropiados como tradicionalmente lo eran y desplazados en su momento, se procure el incremento de la obra, la plusvalía tal, para que en algún momento dado ellos puedan o participar directamente en el desarrollo o decidir disponer de sus tierras en vía de enajenación cuando estas adquieran un valor que efectivamente hoy no les podría dar el gobierno federal y que generaría una tensión social. Eso es un enorme mérito que se debe señalar, pero todo eso no está todavía puesto a disposición. Ciertamente hay interés de los inversionistas porque hay un retorno a la inversión segura. Los bonistas están esperando que salgan ya a la bolsa, que se coloquen estos instrumentos, porque efectivamente hay certeza respaldada en el gobierno de México, por el principio de cuentas. ¿Con los recursos de qué? Primero las rentas, del incremento de la plusvalía y después de los recursos propios de los ingresos del tren. Gabriel, vamos contigo ahora sí. Sí, bueno, yo decía que no va a haber ningún choque de trenes con el EZLN, porque el EZLN se ha convertido en un petate del muerto también, y eso no es lo relevante. Lo relevante es que estamos ante una decisión que lleva al desarrollo de un proyecto que no es producto de una necesidad, que no es producto de una estrategia regional, sino que es producto de una simple ocurrencia iluminada y autocrática, que, como ya lo comentaba yo, no se desprende de una evaluación de demanda, de una evaluación de costo-beneficio, de un estudio de mercado, y que mucho menos se desprende de estudios ambientales o de estudios regionales como debería de procederse. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente la construcción de un mito es un proyecto totalmente ideológico. En eso estoy de acuerdo. Va a ser un enorme fracaso. Ya lo dijo el INCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. El costo de una obra de este tipo va a duplicarse o a triplicarse y probablemente llegue a ser de mucho más de 500,000 millones de pesos, que va a ser un desfalco a las finanzas públicas,
porque hay que decirlo claramente, el gobierno buscó ingenuamente que inversionistas privados participaran en el proyecto. Ni un solo inversionista va a arriesgar su dinero en un proyecto de este tipo. Probablemente se coloquen bonos, pero ojo, son con la garantía del gobierno federal. No son bonos que estén garantizados por la rentabilidad del proyecto, porque es un proyecto que no va a ser rentable nunca. A nivel internacional es muy difícil que los proyectos ferroviarios sean rentables. Solamente aquellos, por ejemplo, pensamos en París-Lyon, que es un par origen y destino claramente definido, con una alta densidad de pasaje, cosa que no existe en la península de Yucatán, máxime cuando hay otras vías alternativas de transporte. Entonces, en fin, creo que estamos ante un capricho y creo que esto va a llevar a un abismo y desde luego creo que están pisando el terreno de la ilegalidad, porque van a empezar ya, según dicen, en abril las obras y no hay resolución de impacto ambiental y se requiere una manifestación de impacto ambiental de todo el proyecto en su conjunto, como ya lo comentaba yo. De lo contrario es ilegal simplemente lo que están haciendo. Se nos está acabando el tiempo, Gabriel. Gobierno, déjame acabar, pero como eso este gobierno flagrantemente y ostensiblemente no le importa el tema ambiental, simplemente lo desdeña, lo desprecia, pues van a empezar el proyecto y van a violar la ley y no va a importar nada. Así como destruyeron más de 400 hectáreas de manglar en Dos Bocas, van a destruir la selva de Se la nos está península acabando de el Yucatán tiempo, y Gabriel. tampoco va a pasar nada. Te tengo que interrumpir. Tienes 30 segundos, Alejandro. Un mensaje final. Gabriel ha dicho que es un capricho, ilegalidad, puede ser un desfalco, un elefante blanco, un fracaso que no va a dar los resultados. ¿Qué opinas? Bueno, lo invitaría yo a que se enterara de que sí hay estudio de mercado, sí hay estudio de análisis costo-beneficio, sí, reinsisto, el grupo de inversión privada más grande del mundo, BlackRock, quiere invertir en un tramo y también a que estudiara lo que son las cifras, porque las cifras no emiten bonos garantizados por el gobierno. Entonces, respeto su punto de vista, sin embargo, lo invito a que se informe y que use menos adjetivos calificativos y use más datos duros y más información. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Alejandro Varela Arellano, director jurídico de Fonatur. Luis Alegre, un comentario final. Sí, por supuesto. Yo también coincido con los comentarios del director jurídico de Fonatur. El sureste de México también coincide con esto. El sureste de México está clamando que estas inversiones se lleven a cabo, porque necesitamos no solo que se lleve a cabo la inversión para que genere actividad económica, sino también requerimos, reclamamos y agradecemos que el presidente López Obrador esté buscando al sureste para generar infraestructura. El Tren Maya va a ser no solo un proyecto de infraestructura, va a ser un proyecto de transporte, va a ser un proyecto turístico y también va a ser un proyecto de bienestar que le va a dar beneficio a toda la zona. El diputado de Morena, Luis Alegre, gracias por su participación. Rogelio. Yo cerraría con una cuestión que deseo profundamente, y esta es que una vez que se asignen los contratos de obra y se inicien estas, no incurramos, como ha sucedido, en ajustes de costos, en precios extraordinarios, esto porque tenga que ser una modificación superveniente o porque existan condiciones políticas o técnicas que detengan el proyecto, porque eso nos va a llevar, históricamente lo sabemos, al incremento duplicado o triplicado de los costos en afectación del artículo 134 de la Constitución. Sí. Entonces, yo creo que responsablemente se tomarán las medidas. Este debate creo que da cuenta de que se está trabajando, pero tomemos esas previsiones. Rogelio Rodríguez Garduño, investigador en materia constitucional y administrativa, y también a Gabriel Cuadri, experto en temas ambientales. Gracias a los cuatro por participar en este debate en Ángulos. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, los invitamos a que debatan con nosotros. Ya tienen las opiniones de los expertos y de los protagonistas de esta historia, uno de los proyectos más importantes del gobierno, del sexenio de López Obrador. Como siempre, los invitamos a que nos envíen un WhatsApp al número que aparece en su pantalla. También a seguir toda la información a través de las redes sociales y del sitio de noticias de Mega Noticias TVC. Hasta aquí, Ángulos. Pásela muy bien.